Hola, buenas, que Dios te bendiga. Y esta semana seguimos con el tema de la obediencia. Creo que es algo muy importante que tenemos que tener claros como hijos de Dios, eh, a quién obedecemos, ¿verdad? Y si tenemos obediencia es porque amamos al Señor y porque tenemos esa gratitud hacia Él por todo lo cuanto Él ha hecho sobre nosotros, nos ha dado una salvación. Y creo que una de las cosas para que podamos seguir obedeciendo al Señor es cuando Él empieza a transformar nuestro carácter. Es parte de la obediencia. ¿Por qué? Porque ya nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, ya no solamente se basa a lo que tú piensas, a lo que yo pienso, a lo que yo quiera hacer, sino que realmente obedecemos a Él, es porque escuchamos su voz y actuamos conforme a lo que Él nos está diciendo. Y esa es una manera de transformar nuestro carácter, porque si muchas veces habíamos sido personas que por todo llorábamos, o habíamos sido personas que por todo gritábamos, en medio de la obediencia el Señor va a enseñarnos a poder transformar nuestro carácter, a no ser personas ni por un lado ni por el otro, sino que a poder mantener un equilibrio en medio de todas las situaciones, en tiempos buenos y en tiempos de crisis. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta como hijos de Dios, que en medio de la obediencia hay una transformación de carácter. Y en la palabra nos habla de que en Eclesiastés 3 nos habla sobre eso, que para todo hay tiempo, y cuando nosotros nos basamos al Señor en la obediencia de Cristo y nos basamos a la obediencia de su palabra, podemos entender de que no todo el tiempo vamos a llorar, no todo el tiempo vamos a estar alegres, no todo el tiempo, sino que tiene que tener un equilibrio en el Señor. Sé que muchas veces hay épocas donde las situaciones son muy complicadas y hay momentos en que no podemos aguantar más algunas situaciones, pero es ahí donde viene también la obediencia, de inclinar nuestro rostro y orarle al Señor, hablar con el Señor, escuchar su palabra y poder ser transformados en el carácter, porque cuando vamos a Cristo, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir es transformada por medio de lo que Él nos está hablando. Y sabes que es muy bonito obedecerle al Señor cuando todo va fantástico, cuando no pasa nada en tu casa. Eso es maravilloso, cuando la cuenta del banco está súper llena y dices tú, wow, todo lo que yo tengo, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando tú y yo tenemos que obedecerle al Señor? Incluso cuando Él te está diciendo, es tiempo de que esperes en mí. ¿Te vas a mover o te vas a quedar estancado? Es ahí donde depende nuestro carácter de Cristo, porque Jesucristo, aún en tiempos difíciles, cuando estuvo aquí en la tierra, Él obedeció y llegó a su meta final, que fue morir en la cruz del Calvario y poder resucitar y poder darnos salvación a nosotros. Y eso fue porque Él tenía un carácter y sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Tú y yo tenemos un propósito aquí en la tierra, pero nuestro carácter tiene que ser moldeado y tiene que ser transformado por la palabra del Señor, y entender que para todo hay tiempo, pero en medio de todos esos tiempos es ir siempre a la presencia del Señor y poder escuchar, porque la obediencia a nuestro Dios es el que nos ayuda a poder escuchar, luego poder actuar, y muchas veces tendrá que ser actuar en fe. En eso consiste. Y hay una historia en la palabra de Dios que me impacta muchísimo, que es la vida de Elías también. Hay una parte donde Elías declaró, y lo podemos ver en Primera de Reyes 17, Elías declaró que no llovería y que no caería ni un rocío de lluvia por muchos años, a causa de la desobediencia que hubo de un rey, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Pero tú imagínate que esa palabra de verdad, esa palabra de obediencia que Elías llevó a ese pueblo, también causó en él que pudiera sentirse muchas veces temeroso de lo que podía ocurrir, porque también a causa de eso él padeció de no tener comida, de no tener que beber. Y a veces nos toca vivir situaciones a causa de la obediencia a Cristo, que muchas veces decimos, Señor, pero si yo te estoy obedeciendo, ¿cómo es que a mí me puede estar faltando alimento? ¿Cómo es que me puede estar faltando trabajo? ¿Cómo es que me puede faltar algún sueño por cumplir?
Y muchas veces es así. Pero ¿sabes qué pasa? Incluso en esos momentos cuando no entendemos, es bueno seguir obedeciendo, porque al final de todo viene la gloria y las maravillas del Señor. Y quiero resumírtelo. A causa de la obediencia de Elías, dejó de llover. ¿Y sabes qué pasó? El Señor lo envió a un arroyo para que pudiera beber agua. El Señor le sustentó en todo momento, tanto física como psicológicamente, porque le hizo ver que aún incluso el Señor estaba con él, que no lo iba a abandonar en ningún momento. Le dio de comer, envió cuervos para que pudiera alimentarse, y esto lo puedes buscar luego en Primera de Reyes 17. Y él siguió obedeciendo, declaró la palabra de obediencia, actuó en obediencia y se movió hacia el lugar donde el Señor le estaba hablando. Luego el arroyo se secó y luego el Señor le dijo, y lo vemos en el 6, le dice, luego el Señor lo envió a donde la viuda de Sarepta en el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta, Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden. Tú imagínate, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Señor ya ha dado la orden para que tú y yo no padezcamos. En medio de la obediencia vas a ver las maravillas del Señor. Y Elías pudo ver las maravillas de que Él lo sustentaba en todo momento. Yo no sé en qué momento de tu vida te has detenido y has dicho, ya para qué voy a obedecer si al final de cuentas todo me está saliendo no como yo pensaba. Elías pudo haber dicho, a causa de la palabra que yo he obedecido del Señor, ha dejado de llover y yo he dejado de recibir bendiciones. Pero ¿sabes qué? En medio de eso tú y yo vamos a ser probados hasta ver hasta dónde nuestra fe puede llegar a ampliarse en el Señor, hasta dónde podemos llegar a confiar en el Señor, hasta dónde nuestra fe puede seguir creciendo. Y ¿sabes qué pasó? Esto no solamente era para la vida de Elías, también era para probar a esa mujer, para que conociera realmente quién era Dios. Era una mujer que al final de cuentas ya no tenía nada, estaba dejando esperar a morirse. Y sabes, en resumen te lo quiero decir, ella tenía muy poco aceite, tenía muy poca harina para comer. Y realmente Elías se movió y fue donde esta viuda. ¿Y sabes qué pasó? La harina no faltó tampoco el aceite, y ellos tuvieron para comer. La mujer declaró que ella y sus hijos iban a morir, y realmente quien murió fue su hijo. Pero si puedes seguir luego en tu casa y puedes meditar en esta palabra. Cuando ella vio que su hijo había muerto, ella le dijo, en el 18, ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memorias mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Y sabes que luego Elías rogó a Dios, y sabes que este niño volvió a vivir. Y eso es al punto donde quiero llevarte, que el Señor moldea tu carácter, te saca de la comodidad donde muchas veces nosotros estamos y nos hace ver su gloria. ¿Sabes por qué? Porque si Elías no se hubiera movido en obediencia, no hubiera podido ver que el Señor podía sustentarlo en tiempos difíciles, no hubiera podido ver los milagros que él pudo mirar cuando él clamó al Señor. Por eso es tan importante que tú y yo seamos moldeados y tener ese carácter de obediencia en el Señor, porque te va a llevar a ti y a mí a ver las maravillas que muchas veces no habíamos visto en el Señor. Y todo puede parecer estar perdido por algún momento, pero ¿sabes qué? Si seguimos moviéndonos en obediencia, en escuchar su voz, porque de la única manera en que nosotros podemos escuchar a Cristo es en la intimidad, en oración, en ayuno, en estarle diciendo, Señor, yo necesito de ti, háblame, quiero estar escuchándote, estoy atento a tu voz. Y esta mujer, Elías, pudieron ver la gloria del Señor y este niño resucitó. Yo quiero animarte en este día para que sigas mirando la gloria del Señor por medio de la obediencia. Y quiero dejarte dos pensamientos. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Ellos fueron bendecidos por haberse movido en obediencia, por haberle creído a Cristo, por haberle creído al Señor Jesucristo. ¿A quién tú le estás creyendo? ¿A quién yo le estoy creyendo? ¿La voz de quién estoy escuchando para cambiar y moldear nuestro carácter? Y algo que me impactó mucho también, dice, cuando usted se siente como que es demasiado difícil de obedecer a Dios, recuerda que Él nunca hará
que hacer algo sin darle la gracia, el poder y la capacidad para hacerlo. Es un pensamiento de Joyce Meyer, una mujer de Dios que pasó muchas situaciones y al final ella siguió obedeciendo y ha visto la gloria del Señor para poder ayudar a muchas personas. Y en este día yo solamente quiero decirte, sigue obedeciendo al Señor. Yo le digo, Señor, ayúdame también a seguir obedeciéndote, porque cuando obedecemos a Cristo vemos las maravillas y los milagros, los secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra. Así que Dios te bendiga y que el Señor pueda poner en ti ese amor, esa pasión, esa gracia para poder seguir obedeciéndole y realmente podamos seguir viendo las maravillas que Él hace sobre nosotros. Un beso y un abrazo, cuídate.